Buenas noches, gracias por estar con nosotros en su programa ¿Para dónde vamos? La semana pasada habíamos tenido el programa de las mujeres solteras que sacan adelante sola a sus hijos. Pues hoy les tengo una sorpresa. Vamos a ver aquellos hombres solteros, padres solteros, que les está tocando también hacerle frente a la vida sacando a sus hijos solos. La pregunta es, ¿se puede? Sí se puede. Después de que usted escuche los testimonios de estos invitados, usted se dará cuenta que no hay que temer, porque se le puede hacer frente a la vida. Vamos a darle la bienvenida. Tenemos con nosotros a Federico. Federico, gracias por estar con nosotros. Y a Joel. Joel, les agradezco mucho que estén compartiendo con nosotros sus testimonios. Vamos a irnos a una pausa y después regresamos con ustedes. También quiero presentarles a la abogada especialista en familia, Jennifer Serrano de Morales. Jennifer, gracias por estar con nosotros. Gracias. Es una bendición que nos acompañe en este tema tan interesante. Los padres de familia solteros que les ha tocado sacar adelante a sus hijos. Y para eso yo tengo la primera pregunta y se la voy a hacer a Federico. Federico, cuénteme cómo es esto, porque la verdad es que, aunque esto es un tema que no mucho se habla, pero hay muchos hombres como usted que le está tocando sacar adelante a sus hijos. Cuéntenos un poquito cómo le ha hecho. Es un tema un poco complicado. Realmente durante una separación hay muchos factores que complican la relación con los hijos, ¿no? Y un hombre normalmente no está acostumbrado a las labores del hogar, por ejemplo. No está acostumbrado a mantener un horario tan ajustado para poder ir a ver a sus hijos después de las labores, etcétera, etcétera. Los hijos están acostumbrados a que las madres hagan muchas de las labores del hogar. Entonces, complementarse con los hijos cuando hay una separación es un tema complicado, realmente. Aparte del tema emocional, obviamente la separación en el momento y hace falta, hay un vacío dentro del hogar y hay que suplir ese vacío emocional y toda la parte logística dentro de una casa cuando alguien falta, ¿no? ¿Por qué le quedaron a usted sus hijos? Realmente es un tema que se está viendo mucho más ahora en nuestra sociedad, y es que siempre ha habido separaciones, pero lo que normalmente sucedía es que la mujer, ante la figura de que era la ama de casa, se queda con los hijos para seguirlos criando y el hombre es el que se retira, ¿no? Pero ahora se da mucho que por ser profesionales ambos, también la mujer es la que opta por irse de la casa, ¿no? En ese sentido, es un tema que no se trata mucho, que el hombre se esté quedando con los hijos, y eso tiene unas implicaciones bastante grandes a nivel jurídico, a nivel emocional dentro de las familias, ¿verdad? No es lo común. ¿Qué edad tenían sus hijos cuando usted ya se hizo cargo de ellos? 16 años y 12 años. ¿Es parejita? ¿Son niñas, varones? Ambas son hembras. Ambas son hembras. Qué interesante. Vamos a preguntarle también a Joel. Joel, ¿qué le pasó a usted? ¿Cómo fue que usted se hizo cargo de sus hijos? En mi caso, y gracias Lorena por invitarme y compartir con Federico y la licenciada, en mi caso como que no es lo normal, lo que pasa en una pareja que, como decía Federico, que por las diferencias que existen y la esposa es profesional, decide irse, ¿verdad? En mi caso fue un poco diferente. Yo en el 2001 tuve un accidente, me atropelló un bus y me quebró el pie, tibia y peroné, y del pie derecho me arrancó el talón, yo quedé en silla de ruedas. Fue un 15 de noviembre del 2001 y pasé casi 2 meses en silla de ruedas que no podía ni salir.
A raíz de eso, todo el mes de noviembre y diciembre de ese año, yo ya miraba algo raro con la mamá de mis hijos, ¿verdad? Y yo le exigía a ella que porque llegaba noche y todo, y me decía que andaba trabajando, andaba haciendo una cosa, pero ya me habían dicho algo por ahí de que como que se estaba viendo con algo. A raíz de eso yo le exigía de que mis hijos se quedaban solos, yo no podía hacer nada en ese caso. Yo siempre aprendí, mis padres me enseñaron a ser bien hogareño, aprendí a planchar, a hacer comida y todo, pero en ese momento no podía hacer nada porque estaba en silla de ruedas. Para ser exacto, el 2 de febrero del 2002, la mamá de mis hijos llegó tarde y yo le reclamé, lógicamente, había llegado como a las 10 de la noche y le digo, mira, mis hijos no han comido, las cosas se están arruinando en la refrigeradora, la ropa toda se había echado a perder porque la había dejado en agua y se enojó y me dijo de que yo ya no me soportaba, solo porque le estaba exigiendo algo que tenía que cumplir. En ese momento le habló la madre y como que le dijo de que llamara a la policía para que dejara que yo las dejara de estar molestando. Y fue un hecho. Llegó la policía con un agente de ISDEM a ver que por qué yo le estaba pegando, yo en silla de ruedas. Ellos se quedaron viendo y se miraban entre sí, como quien dice, ¿cómo es esto? No lo entendemos. Dice que le está pegando y él ni moverse puede. Lógicamente había alguien en medio de nosotros que no sé si le estaba diciendo algo para que se fuera o qué sé yo, pero ya estaba planificado porque ella ya tenía unas cosas, ya se las había llevado para otro lugar y ya estaba planificado. Pero el hecho es de que la señora, al ver que mis hijos estaban llorando, mis hijos tenían apenas 4 y 5 años y medio, los dos son dos varoncitos. Estaban chiquitos. Chiquitines. Y la señora dijo, bueno, esto lo mejor arréglenlo en la fiscalía, en la procuraduría, perdón. Y yo le dije, está bien, yo no quiero que mis hijos estén sufriendo. Yo siempre fui muy apegado con mis hijos. Y mi hijo menor, que tenía 4 años, cuando dijo eso la abogada, dijo, bueno, nos vamos, la señora se lleva a los niños. Yo por no entrar en controversia y que mis hijos estaban llorando y todo lo demás, una gran mezcla de sentimientos, le dije, está bien, que se los lleve y después vamos a arreglar. Pero mi hijo pequeño de 4 años, cuando vio eso, se tiró encima de mi cuerpo y dijo, yo me quedo con mi papito. Y no se quiso ir. Y lo quisieron arrancar de donde estaba agarrado y no se quiso ir. Bueno, se fue la señora con la gente, con los señores agentes, las señoras de ISDEM, y me quedé solamente con mi hijo. Luego vino un proceso, por supuesto, ¿verdad? Yo jamás concibí, desde el momento que me casé, que mis hijos yo los iba a dejar abandonados. Jamás pasó por mi mente, ¿verdad? Lógicamente este acto nos llevó a una demanda. Ella me puso una demanda, ¿verdad? De que yo era un borracho, yo nunca he tomado, no he fumado, de que ella tenía miedo de que yo la maltratara y hasta que le podía hacer algo, hasta matarla, así decía. Bueno, todavía tengo ese recuerdo por ahí, ¿verdad? De la acusación. Y muchas cosas más, pero me puso mal, ¿verdad? Entonces yo le hablé a los juzgados de familia de aquí de Montebello y le digo, mire, esto que me han mandado es mentira. ¿Qué hago para yo poder contrarrestar esto? Y me hice poner una contrademanda. En ese momento yo estaba con mis pies con una herida expuesta, ¿verdad? Me pusieron una férula, yo no me podía mover, pero la misma necesidad, mi hermano me hizo una pata de palo para meter el clutch con el pie y poder andar en el carro. Fui a poner la contrademanda. Yo ya me podía movilizar en muletas y la fui a poner, lógicamente. Y allá me dieron todos los pormenores y todo lo demás. Pero mi caso fue bien tremendo porque en esa época me pasaron un montón de cosas. Después de que me atropella el bus, me pone la demanda ella, se va con mi hijo.
Cuando voy a poner la contrademanda, venía manejando en el carro después de ver mi otro hijo y de preguntarle a ella que por qué había hecho eso, cuál era la ira que sentía conmigo. No me dio explicaciones y me vine dolido por mis hijos, por la separación. Yo la amaba mucho a ella. Y justamente cuando yo para mi casa con mi hijo menor, atropellé a una niña. Pero no fue mi culpa, sino que la niña pasó debajo de una pasarela, salió detrás de un bus corriendo y me golpeé. Y gracias a Dios no fue algo muy serio. La gente me rodeó y me dijo, no, váyase, que usted no tuvo la culpa. Y ya, gracias a Dios no fue. Fue bien, mi hijo viendo eso, todo eso. Ellos el día que me atropelló el bus, se fijaron cómo yo estaba quebrado el pie. Y decían, papito, te ayudamos, me querían ayudar. Ellos andaban conmigo el día que me atropelló el bus. Cuando vieron eso también ellos querían ayudarle a la niña, ¿verdad? Y me dijo, papá, llevémosla al hospital a la niña. Y yo le digo, sí, súbanla, la vamos a llevar. Y los señores dijeron, no, váyase, la niña está bien. Y si no, si viene la policía lo va a llevar preso. Y yo siempre he sido muy creyente a Dios y le dije, le puse en sus manos y le dije, Señor, tú sabes que yo no tuve la culpa. Nadie me va a tomar la placa del carro y no me va a poner demanda, y gracias a Dios así fue. La verdad es que es bien difícil en este país en el que vivimos, donde nosotros siempre se cree que el hombre es el que siempre anda en la calle, el hombre es el irresponsable, el hombre es el que golpea, el hombre es el que abandona a sus hijos. Yo creo que es bien interesante estos testimonios y esto que estamos hablando tanto con Federico y con Joel, porque la verdad es que tenemos que ir cambiando ese concepto. Todos, tanto las mujeres y como los hombres, podemos pasar por momentos difíciles en el cual nos topamos con la sorpresa y los reveses de la vida. Porque cuando nos casamos, todos queremos y tenemos la ilusión de tener tener una familia unida, hermosa, y ser felices. Porque el matrimonio y la familia es el medio que Dios ocupa para darnos felicidad. Pero esto es una realidad y tal vez le puede estar pasando a usted. Por eso vamos a continuar con Federico, para que me diga, Federico, ¿qué edad tenían sus hijas cuando a usted le quedaron solas y cómo le hizo siendo dos mujercitas? Es un tema complicado. Realmente mi historia es un poco diferente a la de Joel. Fue algo más consensuado cuando fue la separación, pero igual los problemas creo que son los mismos. Al estar ya solos dentro de la casa, dos hembras, en su periodo justo de adolescencia, o sea, que es uno de los momentos más críticos, y con toda esa carga emocional y carga de trabajo que nos quedó realmente, o sea, distribuirnos las actividades, nos pudimos reunir, o sea, porque quizás teníamos una comunicación muy buena, pero tuvo que ser más buena en ese momento. Entonces, eso realmente a la larga, después de todo el problema, yo siento que ha sido un beneficio. Nos unió mucho más y nos hizo acercarnos mucho más a Dios. Sí. Precisamente por la necesidad en ese momento de satisfacer todas nuestras inquietudes o llenar nuestros vacíos que teníamos en nuestras vidas después de esa separación. La verdad que cuando uno se acerca a Dios en medio de las pruebas, uno puede tomar decisiones más acertadas y hacer las cosas mejor. Vamos a ir a un corte comercial y después regresamos con más. No se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema hombres solteros que les toca sacar adelante a sus hijos. Y vamos a un tema, Joel. Yo me quedo con la historia de que usted, su bebé, su hijito de 4 años, lo abraza en el momento en que su esposa decide irse y llevarse a su otro hijo. Usted está en una silla de ruedas, accidentado, no puede caminar. La comida en la refrigeradora pudriéndose, la ropa dañada porque la habían dejado con agua y esta mujer había prácticamente desaparecido del mapa, no les había hecho responsable de sus quehaceres, a pesar de que usted estaba en una condición bastante difícil, con una herida abierta después que lo había atropellado un bus.
¿Qué pasa en ese momento? Se va su mujer, se va su suegra, se llevan al niño, al chiquito, y usted se queda con el de 4 años. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, quizás uno de los traumas más fuertes en mi hijo y que a mí también me afectó es escuchar a mi hijo que se quedó conmigo a medianoche gritándole, hermanito, regresá, ¿verdad? Es bien fuerte. Al día siguiente de lo que aconteció, fui a la Procuraduría y se llegó a un momento de que teníamos que ir a un juicio para ver a quién le quedaban los niños. Lógicamente, después de una demanda que me habían puesto, me tuvieron que investigar, ¿verdad? Yo creo que la licenciada conoce muy bien eso. Y todo lo que se había puesto en la demanda, con los testigos y las investigaciones, salió que todo era falso. En el colegio mis hijos iban muy bien con las notas. Solo me conocían a mí, a la mamá casi no la miraban. Los vecinos preguntaron si es cierto que mi cuadro de clínico era alcohólico, jamás me habían visto tomar. Entonces eso contribuyó para que cuando fuimos al juicio se decidiera de que mis 2 hijos me quedaran a mí. En una audiencia la jueza dictaminó de que mis hijos me iban a quedar a mí porque incluso ella había mentido, ¿verdad? Ok, qué interesante. Después vamos a ver con la licenciada en otro bloque qué pasa cuando una persona miente. Tiene que tener alguna consecuencia. Vamos con Federico. Federico, en su caso fue un divorcio, pero un divorcio amistoso de una u otra manera. Claro. Sí, realmente en una pareja cuando hay cierto tipo de conflictos, van creando como un entorno un poco complicado para los hijos. O sea, nosotros, si bien es cierto, no había grandes discusiones, grandes pleitos, pero sí había una situación de incomodidad dentro de la casa, o sea, indiferencia en algunos aspectos. Entonces, los hijos lo perciben y eso los hace vivir incómodos. O sea, si bien es cierto, no están viendo pelear a sus papás, pero saben que hay un problema ahí y les afecta mucho, y ellos también se vuelven indiferentes a la situación. Ellos no mencionan, yo sé que hay un problema, pero sí se encierran en su cuarto, por ejemplo, o si no están encerrados en el cuarto, pero están encerrados en la computadora haciendo algo o viendo televisión, pero se nota la tensión que hay dentro de la casa. Claro. Entonces, luego de la separación es como hay un alivio, ¿no? Porque de alguna manera uno de los actores que creaba la tensión desaparece del espectro, entonces hay como un alivio, o sea, se siente como una tranquilidad, viene el otro problema de que es la separación y que hace falta la persona que se fue, deja ese vacío en los hijos, por ejemplo, dentro de la casa hay un vacío, realmente hay una persona que ya no se ve, ¿verdad? Entonces, pero por el otro lado hay una sensación como de paz y quietud porque ya no existe esa tensión dentro de la casa. Entonces, entonces viene el problema, o sea, cómo con los hijos empezar a reconstruir ese hogar. Porque una cuestión es un hogar donde hay padre, madre e hijos, otra es cuando solo queda padre e hijos. Hay que reacomodarse completamente. Muchos temas, por ejemplo, que ellas por ser señoritas los trataban más con su mamá, ahora los tienen que tratar conmigo, con quien nunca han hablado de ese tema o que lo han hablado pero a un nivel bastante limitado, ¿no? ¿Cómo hizo para ganar la confianza con sus hijas? Realmente, yo pienso que uno de los factores importantes que uno tiene que tomar en cuenta ante una separación es quedarse quieto. Muchas personas inmediatamente después de una separación lo que hacen es que dicen, no, yo tengo que divagar, empiezan a relacionarse más con sus amigos, con otra gente, como tratando de reconstruir algo que falta dentro de sus vidas y no se fijan que los hijos están quedando relegados. Entonces nosotros quizás lo que hicimos fue nos unimos y empezamos a reconstruirnos, pero a nivel de familia. Entonces, qué bueno, qué interesante. Lo que hacíamos es que empezamos a poner el jueves de película.
El fin de semana mi hija adolescente, la mayor, tenía su grupo de amigos que siempre se reunían en un centro comercial. Era como una tradición para ellos, pues entonces todos íbamos. Entonces yo llegaba y yo me sentaba en una mesa, ellos ahí departiendo, yo en otra mesa leyendo un libro, y todas sus amigas se empezaron a hacer, ay, este es el papá de Sony, y entonces empezamos a reconstruirnos, pero como familia. Entonces eso nos ayudó mucho. Y no nos movimos, o sea, no hicimos nada diferente a lo que hacíamos. O sea, no empezamos a buscar amistades nuevas, no empezamos a cambiar nuestro estilo de vida. Simple y sencillamente en la casa nos quedamos como estábamos, haciendo las cosas normal. Nos levantábamos a la misma hora, comíamos a la misma hora, tratamos de que todo se sintiera como un ambiente normal. Pero sí habían ciertos periodos en los que nos sentábamos y platicábamos mucho de lo que había pasado, y lo hablábamos abiertamente, y creo que esa práctica fue la que nos ayudó a poderlo superar muy rápido. Al quedarse callados, como que todos asumimos que todo se va a resolver, y muchos se van quedando con resentimientos, con dolor, con un montón de cosas, y cuando se hablan las cosas, hubieron muchas etapas en las cuales nosotros con tristeza lloramos juntos en la mesa, platicando del tema, y mira, ¿y qué pasa ahora? Y ¿cómo te sentís ahora que tu mamá ya no está en la casa? Y mis hijas lloraban y me decían las cosas, y yo les decía, mira, yo también siento el vacío dentro de la casa, pero tenemos que superarlo, ¿no? Claro, es el que pudieran expresar sus emociones y sus sentimientos, que es lo que a veces trae tantas complicaciones en los jóvenes de hoy, que no tienen oportunidad de poder exteriorizar sus emociones, y por eso caen después en situaciones que después son de lamentar. Gracias, Federico. Cuénteme, Joel, sus hijos, en su caso fueron 2 varones. Sí, ¿Cómo fueron saliendo adelante? Algo que se me olvidó comentar anteriormente era de que una ayuda que tuve bien, pero bien importante en esos momentos cuando ya no estaba la mamá de mis hijos, fue mi mamá y mi sobrina, que ellas estuvieron pendientes siempre cuando yo estaba todavía en silla de ruedas y con muleta y todo eso. Ellos me ayudaron bastante, llegaban a hacernos comida, lavarnos la ropa y todo lo demás. Sí. Pero una vez pasé eso, con mis hijos yo les dije, vaya, a partir de ahora, hijos, ustedes ya no son mis hijos y son mis amigos. Y cada vez, por la naturaleza de mi trabajo, donde yo me iba a trabajar, los llevaba. Y yo les decía, un día ustedes van a hacer también, van a usar este equipo, y todas mis amistades los conocieron. Pero había un momento de que yo tenía que irme a trabajar, tenía un turno en un canal de televisión de 2 a 12 de la noche, y llegaba, pero bien noche, llegaba tipo 11, 12 de la noche. Los iba a recoger donde mi mamá, que los tenía, y a las 11 de la noche iba con uno aquí y el otro aquí. En la mañana me levantaba a las 5 de la mañana a hablarles, vaya hijos, levántense, vamos a bañarnos, los vestía y los iba a dejar al colegio. Pues todos los días. Y siempre yo quise llenar el vacío que había quedado, lógicamente, no lo iba a hacer totalmente, ¿verdad? Y para eso lo que hice es siempre estar con ellos en cualquier momento. En mi trabajo, mis días libres eran para ellos, nos íbamos a la playa, nos íbamos a jugar, nos íbamos en bicicleta, a distraerse. En la noche, a veces se sentía un poquito eso, lo que sí. En la noche cuando ya nos íbamos a acostar, el vacío de que preguntaban, ¿verdad? Y no, hijo, mire, Dios sabe por qué permitió esto. Pero algo bien importante es acercarse a Dios. Mis hijos nunca me vieron llorar, lo hice a solas con Dios y les enseñé ese principio. Si nos ha pasado esto es porque Dios lo permitió, porque la palabra de Dios dice que no se cae ni una sola hoja sin su voluntad. Así es. La verdad es que todo se puede. Con la ayuda de Dios se puede salir adelante. Vamos a irnos a una pausa. Después vamos a ver cuántos años han pasado y qué está pasando con sus hijos ahora después de todo este tiempo que les ha tocado a ellos sacar adelante. No se vaya, que tenemos más para usted. Vida con Dios.
Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema de hombres solteros que les ha tocado sacar adelante a sus hijos. Estamos con Federico, con Joel y con Jennifer en este tema tan interesante. Yo le quiero preguntar, Federico, después de que ha pasado tanto tiempo, ¿hace cuánto fue esta separación? Aproximadamente 2 años. 2 años. ¿Cómo se ha sentido y cómo están sus hijas ahora? Realmente ha sido bastante positivo al recapitular. Quizás es un mensaje muy trillado que los problemas lo hacen crecer a uno y lo hacen madurar, pero es la realidad. O sea, mis hijas siempre fueron bastante maduras, considero yo. Siempre hemos tenido una buena comunicación, ellas son muy comunicativas, entonces no hemos tenido mucho inconveniente en que ellas maduren, ¿no? Pero esto las hizo madurar mucho más. Habían ciertos detalles que quizás no los notaba yo, en las cuales todavía había inmadurez de su parte, y ahora ellas son mucho más maduras, mucho más responsables. Ellas toman acciones por responsabilidad propia. Y antes era como, había que hacerles una agenda y decirles, ok, mira, al regresar de estudiar tenés que hacer tus tareas, tenés que hacer esto, tenés esta otra actividad dentro de la casa. Ahora ya no es necesario decírselos. Entonces ya eso es un nivel de madurez que ya han alcanzado de toda esta situación. Yo he visto la forma en la que ellas han progresado en su parte emocional. Inicialmente débiles, cuando todo esto pasó, una debilidad, yo veía cómo ellas estaban afligidas, cómo las afectaba, cómo a veces ellas trataban de hacerse fuertes, y eso es una situación muy interesante que sucede. Todos se quieren hacer fuertes dentro de la casa. Ellas pasaban enfrente de mí, pasaban riéndose, hola papá, y que no sé qué, pero de repente a la vuelta de la esquina yo pasaba por su habitación y la veía y estaba llorando. Entonces ya trataban de hacerse fuertes para darme fortaleza, y yo hacía lo mismo con ellas. Yo a veces me sentía triste y cuando ellas llegaban, hola, ¿qué tal? Que no sé qué, pero yo estaba con ese peso en mí y me sentía mal. Pero quizás superamos esa parte y con comunicación, y llegamos y nos sentamos y dijimos, mira, realmente ¿qué está pasando? Yo me siento mal, yo me siento triste. Y ellas me dijeron, yo también me siento triste, a mí me hace falta. Mi mamá me decía, y yo decía, y es normal que te haga falta. Lo que no está bien es que tú lo ocultes. O sea, si te sentís mal, si quieres hablar del tema, hablémoslo. ¿No? Claro, tengo entendido, de acuerdo a nuestra conversación antes de iniciar el programa, que la mamá de sus hijas vive fuera del país, ¿no? No, la familia de ella, que es con la que ella tiene mucho apoyo, están fuera del país. Pero aquí sí se ven, sí se ven también. Ese es un tema importante también. En la medida de lo posible, los hijos no tienen que percibir una ruptura de su relación con su madre en este caso, o con la persona que no se queda con ellos, ¿verdad? Porque habrán casos diferentes, ¿no? Correcto. Entonces, pero tiene que haber siempre comunicación. Si realmente la situación fue un abandono o fue una situación diferente, pues obviamente quizás no va a haber esa comunicación. Como en el caso de Joel, que después vamos a preguntarle. Es correcto. ¿Cuál es la clave? Si tenemos en este momento padres de familia que están empezando en una situación así crítica, ¿cuál fue la clave de estos 2 años, Federico? Realmente serían 3 factores. Quizás hay otra receta mejor, pero por lo menos para mí la receta que me funcionó fue comunicación. Siempre estar hablando lo que sentíamos, lo que pasaba. Cada vez que algo sucedía, nos sentábamos y lo hablábamos. Y yo les decía, hijas, ¿qué piensan de esto? ¿Qué sienten? Y ellas también, yo les expresaba mis sentimientos, les decía, pasa esto, a mí me pasa esto, yo me siento de esta manera. Entonces, de esa manera, como que cada quien va asumiendo su rol, y entonces entre todos se van ayudando a superarlo. Lo segundo fue que, lo mencionaba Joel, el esparcimiento es sumamente importante. O sea, empezamos a hacer muchas cosas juntos. Salíamos, lo que no hacíamos normalmente entre semanas pasábamos en la casa y los fines de semana salíamos. Empezamos a salir
juntos, como familia, sin involucrar amigos, sin involucrar a nadie. Nos íbamos juntitos a ver una película, íbamos a comer, y eso va ayudando a superar el dolor, la frustración, la pérdida, todo eso, ¿no? Y lo último, pero no por eso, lo menos importante, al contrario, lo más importante fue habernos agarrado de la mano de Dios. Sí. O sea, nosotros quizás una de las prácticas que no teníamos como familia era orar juntos, cada quien lo hacía individualmente, o si había una oración juntos era en algún momento especial, una celebración o algo, se hacía una oración y todos estábamos juntos en familia. Pero empezamos a orar, o sea, en esos momentos de plática, cuando todos estábamos sacando nuestros sentimientos y nos empezábamos a sentir mal, orábamos y le decíamos, Señor, ayúdanos como familia a poder superar esto. Entonces, realmente esos 3 factores nos hicieron a nosotros realmente trascender esto muy rápidamente. Claro. Claro, la verdad es que no es, lo ideal es que mamá y papá estén juntos, la familia estén juntos. Pero cuando son situaciones tan difíciles, realmente de la mano de Dios se puede salir. Jennifer. Me gustaría destacar del testimonio de Federico 4 puntos que él los mencionó. En primer lugar, la quietud. Los hombres que están en esta situación o han pasado esta situación, que han agudizado la situación de ser padres solteros, generalmente buscan para ocultar su dolor el mundo, los amigotes, el alcohol, el libertinaje extremo, las chicas, y todo eso lo hacen obviamente para minimizar el dolor, pero estas acciones realmente agudizan la frustración y el dolor. Estamos en una sociedad machista donde históricamente, sin preguntarnos, se le ha exigido al hombre ocultar sus sentimientos, pero el hombre es un ser humano que los tiene y estas situaciones lo afloran. Es importante también lo que el hermano Federico dijo, de que buscar a Dios. Él lo puso lo mencionó como el 4º punto. Realmente la parte espiritual es importante, porque cuando la carne ya no nos ayuda, realmente viene lo sobrenatural, que es el poder de Dios, el valor de la muerte de Cristo por nosotros. Y eso es lo que realmente hizo ese trabajo en equipo, lo enfocó en sus hijas, se enfocó en su sanación, y por eso la diversión llegó a ser ese bálsamo que cada uno necesitaba. También es importante destacar que muchas veces estos problemas intrafamiliares ocultamos los sentimientos y nos hacemos fuertes, cuando en realidad, cuando se está viviendo estas situaciones, hay que llorar, hay que aprender a dialogar. Eso es algo bien importante, decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos duele, no nos hace ser menos seres humanos. Somos seres humanos por eso, porque somos llenos de emociones y sentimientos. Pero estas situaciones nos anulan la calidad humana de sentir cosas buenas y hasta las cosas malas, porque de eso aprendemos a edificarnos. Y eso fue lo importante que la familia de Federico y sus hijas solucionaron esas heridas, ese vacío, esa situación, se desenfocaron del dolor, se enfocaron en la espiritualidad y buenas prácticas. Eso es importante, buenas prácticas en unión familiar. O sea, lo más importante y el amor verdadero lo encontramos dentro de nuestras familias, pero en primer lugar en nuestros corazones. Sí, aparte, Jennifer, con todo este punto, ¿verdad? Y para Federico y para Joel, la verdad es que el Señor nos dice que Él sana a los que tienen quebrantado el corazón. Claro. Y Él pone su bálsamo. Y estas son situaciones que les puede pasar a cualquiera, ya sea la separación por incompatibilidad, porque ya no pueden estar juntos, por una muerte, cuando uno de los dos mueren, cuando hay un abandono, una irresponsabilidad de parte de uno de los dos y se van porque simplemente no tienen la capacidad de asumir ningún compromiso
Dice la palabra del Señor que Él hace nuevas todas las cosas. Sí, es. Y aunque en el momento del conflicto y del trauma uno puede sentir que se le acabó su libertad, que ya no va a volver a ser feliz, que ya no va a poder seguir adelante, todo lo contrario. O sea, todo es temporal. Nosotros como seres humanos y con la ayuda de Dios podemos asumir lo que nos está pasando y decir, bueno, esto me está pasando, pero esto va a ser temporal. Después nos acostumbramos, le podemos hacer frente. Y no solo eso, ustedes se van a dar cuenta cuando vayan pasando los años, bueno, en el caso de Joel, pues ya pasaron un montón de años, que ya le voy a decir que nos cuente su experiencia, pero la verdad, el tener a los hijos cerca, el tener a los hijos con nosotros, el verlos crecer, después verlos casarse, tener hijos, verlos, no hay cosa más dura que la soledad. Y la soledad habiendo tenido hijos que no quieren saber nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que pasó un conflicto o pasó una crisis, simplemente uno dijo, yo no puedo con esto, y me voy, ¿verdad? Así que vamos a irnos en este momento a un corte comercial, pero la pregunta para Joel va a ser, ¿cómo ha salido adelante después de tantos años y cómo están sus hijos? Y después tenemos ya a Jennifer que nos platique de la parte legal. ¿Se puede demandar a la mujer, a esa madre irresponsable que se va? ¿Se puede? Quédese con nosotros, después sabrá la respuesta. Tengo una pregunta para Joel. ¿Hace cuántos años, Joel, o cuántos años han pasado desde que usted lo abandonaron y lo dejaron con sus hijos? Han pasado 16 años. Mi hijo menor tiene 20, cumplió 20 entre los 21. El mayor va a cumplir 22. Se llevan 1 año y medio cada uno. Uno ya está en la universidad estudiando y el otro está trabajando en un canal de televisión. ¿Están bien? Están bien, bendito sea Dios. Qué bueno. ¿Cómo hizo con la cuota alimenticia? ¿Usted demandó a su esposa para que ella pudiera aportar a la casa? Realmente de todo lo que aconteció, con la demanda que me puse, la contrademanda, fuimos al juicio y la jueza dictaminó que ella tenía que ayudar con una cuota alimenticia de $50, la cual nunca la vi, nunca la aportó. No sé si aquí la licenciada me podría ayudar, si se puede recuperar eso o no, aunque bendito sea Dios nunca la necesité. Ok. Federico, ¿cómo hizo usted con la cuota alimenticia? Su esposa, después del divorcio, ¿cómo fue este tema? Realmente es interesante porque mi caso fue también bastante diferente al caso de Joel en ese sentido. Yo no necesitaba la cuota alimenticia realmente, mis hijas vivían estables, no era el factor económico, no era tan importante, pero el juez a la hora del divorcio se puso como muy enfático en que él quería dejar protegidas a las niñas en caso de que algo sucediera, pero la ley está diseñada para esos padres irresponsables, pero el caso de nosotros era diferente. En el caso de nosotros, la madre, ella nunca fue irresponsable y creo que no lo va a hacer en el resto del tiempo que a las niñas le falta para tener su mayoría de edad. Y ella tiene muchas ayudas de parte de su familia. Como le digo, ellos son, por parte de mamá, tienen mucho apoyo, son bien unidos. Y mis hijas reciben ese apoyo de parte de sus abuelos. Entonces yo le decía al juez, mire, el problema aquí no es un problema económico, pero el juez no nos dictaminaba el divorcio por eso. Porque decía, mire, nos tienen que presentar una garantía, tienen que presentar un fiador, pero ella no lo podía presentar porque estaba en ese momento pasó una etapa que estaba sin trabajo. Entonces, y era doloroso para nosotros, o sea, la parte emocional con la parte jurídica, ¿no? Nosotros jurídicamente había una ley que había que cumplir, pero por el otro lado, cada vez que yo llegaba a la casa, mis hijas, ellas sabían que la separación era lo mejor. Ellas vivieron todo el conflicto y entonces sabían que era lo mejor. Entonces cada vez que llegábamos era, papi, ya se divorciaron, hoy sí ya arreglaron ese problema. Y yo les decía, no, el juez dictaminó tal cosa. Íbamos a un nuevo citatorio, entonces llegó una persona de mi familia a respaldarla a ella como fiador y el juez dice, no,
una persona no puede, de su lado, no puede venirla a respaldar a ella. Porque es como que usted se saca el dinero de la bolsa derecha para metérselo en la bolsa izquierda. Entonces, y otra vez llego a mi casa y mis hijas, hoy sí, papá. No, el juez dijo que no y nos dio otro citatorio. Y ese es un tema complicado porque yo entiendo el espíritu de la ley, pero en este caso la ley nos estaba causando un gran dolor y una gran complicación. Realmente cada vez en un citatorio había que pedir permiso en los trabajos. Mis hijas tuvieron que ir también a una entrevista con el juez y todo, y el juez dictaminó, o sea, estas niñas no tienen un problema, no necesitan, no tienen una carencia, académicamente están bien, todo estaba bien, pero la ley, o sea, la letra decía que tenía que hacerse de esa manera y eso causa complicaciones. Jennifer, ¿qué nos puede decir con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, con Joel, él puede hoy poner una nueva demanda. Realmente el sistema no es en este punto retroactivo, sino que la eficiencia está en que surge un problema, accionamos el sistema judicial y hacer el proceso y terminarlo. Pero él lo cortó, o sea, quedó la sentencia en el aire. O sea, él no exigió que se cumpliera la sentencia, ni hizo ninguna acción para ello. Es importante destacar que nosotros los padres, independientemente de nuestras decisiones muy personales, la cuota alimenticia es un derecho de los niños y nosotros estamos obligados a tutelar eso. Lo que pasa que en la práctica, como yo me enojé, yo soy resentido, yo soy adolorido, entonces no quiero nada de él o de ella, entonces mis hijos tampoco. Entonces esa decisión jamás va a ser saludable, ni edifica a nadie, ni tutela los derechos de nadie. Y tampoco es la mejor acción como padre o como madre. La verdad que ellos merecen vivir mejor, ellos merecen educación, alimento, vestimenta, diversión. Y como los dos decidimos en buenas armonías y voluntariamente traerlos al mundo, que se nos olvida en este tipo de momentos, responsabilidad de ambos. En el punto enfático con Joel, él puede poner una nueva demanda si son los niños menores de edad. No, ya son mayores. Sí, ya son mayores y pues no, ¿verdad? A menos que solo se dedican a estudiar. Uno estudia y o que solo se dedican a estudiar, que tengan buenas notas, un buen rendimiento, ¿verdad? Podía hoy, ¿verdad? Impulsar la cuota alimenticia con ese énfasis al menor de edad, que es decir, menor de 18 años. Eso es importante. Y al que esté estudiando con la certificación, aunque sea mayor de edad, ¿verdad? Se consigue toda la hoja de inscripción, notas, todo lo académico que compruebe que él o ella es un estudiante activo, certificado y se presenta como anexos a la demanda. En el caso de Federico, interesante el sistema. Aquí vemos que un sistema garante. ¿Por qué? Porque el juez fue enfático en que no iba a dar paso al divorcio si no se aseguraba los derechos de las niñas. ¿Sí? Pareciera que qué grosero el juez, ¿verdad? Tantas veces que lo hizo llegar, las niñas sufrían y ya se divorciaron, papi, o sea, pero realmente el juez estaba haciendo su papel y lo estaba haciendo muy bien, porque no estaba garantizando en tiempo y en derecho, o sea, la cuota alimenticia de las niñas. Quizás nadie le hizo esa aclaración porque el sistema estaba funcionando engorrosamente, pero estaba funcionando a su favor, y más que a su favor, a las niñas. Realmente le felicito al juez que lo hizo, porque realmente, independientemente de su decisión de divorcio, independientemente de las circunstancias, que ella no era una empleada laboral activa o profesional activa, se garantizó que la madre hiciera todo lo humanamente para que las niñas, por parte de ella, tuvieran
lo necesario, en este caso la cuota alimenticia. Y eso es bien importante. O sea, una cosa era la ruptura y un proceso es el divorcio y otro proceso es la cuota alimenticia. Y en este caso, en el de Federico, el juez lo dividió perfectamente, protegiendo y tutelando los derechos de las niñas. Lo hizo muy bien. La verdad que ese es un sistema eficiente. Claro, hay historias diversas, pero en este caso fue a favor de las niñas de Federico. Qué importante es poder tocar estos temas, porque aunque no es lo ideal, realmente vamos a insistir que lo más importante es que antes de llegar a una separación, siempre tenemos que poner toda nuestra parte para poder superar esas diferencias en la pareja, para que podamos crecer y nuestros hijos se desarrollen en el seno de una familia, ¿verdad? Sin embargo, como decíamos, esto es una realidad, eso es algo que pasa, Claro. ¿verdad? O sea, que no quisiéramos que esto pasara, pero hay una realidad, y tal vez usted, tal vez es un papá soltero en este momento y que está angustiado porque acaba de entrar en este proceso y no sabe qué hacer. La verdad es que le ha sido difícil a Federico, ¿lo ha podido superar? Sí, claro, realmente lo superamos muy bien, como les mencionaba, con estos factores, pero hay algo importante que mencionó Joel y que sí me gustaría hacer mucho énfasis en los padres que estén pasando por esta situación. Realmente llorar, sentirse mal, que sus hijos vean que ustedes están pasando una situación difícil, llorar frente a sus hijos no les va a restar ni una pizca de hombría, ni mucho menos respeto de parte de ellos. Al contrario, ellos se dan cuenta que somos seres con sentimientos, que somos seres que estamos siendo transparentes con ellos, y eso genera todavía más respeto hacia nosotros. A veces uno de hombre, por el machismo, trata como de disimular todo el dolor que está sufriendo, pero lo mejor es ser transparente y que los hijos se den cuenta que nosotros también estamos pasando por un proceso difícil, ¿no? Es que es difícil, es doloroso, es una pena, es una tragedia, es una pérdida muy grande, pero con la ayuda de Dios se puede salir adelante. Yo quiero darles las gracias a Federico, a Joel, a Jennifer, gracias por habernos acompañado en este programa. Es sumamente, de verdad, interesante, y no solo eso, hombres valientes, porque la verdad es que es una bendición, hombres como ustedes que le echan ganas y sacan adelante a sus hijos. Pero la otra semana vamos a tener como una continuidad y vamos a tener a varios hijos que han salido adelante siendo criados únicamente por sus papás. Así que no se lo pierdan, porque también tenemos que escuchar sus voces, su sentir. Qué importante es que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios para poder superar cualquier crisis y cualquier problema. Así que gracias por haber estado con nosotros en su programa Para Dónde Vamos. Les recuerdo que estamos en el Twitter con el @paradonde_vamos. Ahí ustedes van a poder encontrar incluso los programas anteriores. Háganos sus comentarios, díganos de qué temas quieren que toquemos y para poder nosotros tener siempre ese programa que les pueda ayudar a encontrar respuestas a sus preguntas. Que Dios los bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Pasen muy buenas noches.